cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo a aquel malhechor que se arrepintió? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día que murió ese hombre, ¿verdad?, fue a parar a la misma presencia del Señor. Por otro lado, desperdició toda su vida, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero muchas personas no tienen la oportunidad. Ahorita veníamos platicando mi esposa y yo mientras veníamos para acá, para el templo, le estábamos platicando acerca de las personas que se apartan de Dios. Y eso es lo que a mí me preocupa, que cuando una persona se aparta del Señor, un creyente, puede tener la oportunidad de regresar, pero puede ser que no. ¿Cuántos se han apartado del Señor y han muerto en accidentes trágicos sin tener la oportunidad? O sea, instantáneamente, y eso sí es triste, hermanos, amén. Por eso siempre debemos de vivir una vida preparada, hermanos, amén. Ya le iba a decir al hermano Rocha que le pasara, dice, pero no. Gloria al Señor. El hermano Rocha, pásele, gloria a Dios. Me toca a mí, hermanos, amén. Aleluya. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablarle, ¿verdad? Me dan 20 minutitos de su tiempo. Siempre los jueves trato de ser más breve, ¿verdad? 20 minutos termino y nos vamos. Quizá 30 máximo, pero no creo. Amén. Yo quiero hablar en esta tarde del tema creciendo en la sana doctrina. Repito el tema, creciendo en la sana doctrina. Hoy en nuestros días hay muchas doctrinas antibíblicas. Está saturada las redes sociales, los medios de comunicación están saturados de doctrinas equivocadas, doctrinas bíblicas, y por eso escogí este tema, o el Señor puso este tema en mi corazón, creciendo en la sana doctrina. Y para eso quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Gloria a Dios. Hoy en nuestros días existe. Aleluya. Oiga, yo no se queda sorprendido, hermanos, de cómo las personas que traen falsas doctrinas tienen un gentío bárbaro, hermanos. Y uno que predica la palabra de Dios como es, batalla uno, hermanos. Pero aquí están los que aman la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. Creciendo en la sana doctrina. No puede haber crecimiento espiritual a menos que sea en la sana doctrina. Y cuando digo sana doctrina me refiero a las enseñanzas que emanan de la palabra de Dios, que están fundamentadas en la palabra de Dios. A mí me ha tocado ver predicadores, entre comillas, que ni siquiera abren la Biblia cuando van a predicar. Fíjense nomás. ¿Será una sana doctrina esa? No. Tiene ahí segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Déjenme cuento los minutos, ¿verdad? Para que no me los cuente usted. ¿Okay? Gloria a Dios. Ya lo tiene, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero dice ahí, antes bien, crecer. Esa es la palabra clave. Pueden ocupar sus lugares. Creciendo en la sana doctrina. Qué importante es que todavía haya predicadores, o que haya predicadores que prediquen la sana doctrina. No sé cuándo usted se convirtió, si se convirtió en la sana doctrina. Yo creo que sí. Yo sí me convertí en una iglesia donde predicaban la sana doctrina. Amén. Aleluya. Creciendo en la sana doctrina es el tema, no se le olvide, para saber lo que estamos tratando. El crecimiento, hermanos, es vital en todos los órdenes de la vida. Repito, el crecimiento es vital en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, si un niño no crece, ¿verdad? O no se desarrolla, será algo antinatural, porque se espera que mientras pase el tiempo,
ese niño se desarrolle, ese niño crezca físicamente, intelectualmente y emocionalmente. Si no lo hace, será un niño anormal, hermanos. Amén. De la misma forma, si un creyente no crece en la sana doctrina, será un creyente anormal, hermanos. Amén. Entonces es importante que todo creyente haga un proceso de crecimiento. No podemos quedarnos en el mismo nivel 20 años sin crecer, hermanos. Alabado Dios, aleluya. Por eso le puse el ejemplo del niño. Lo mismo pasa en el reino animal y en el vegetal, hermanos. Por ejemplo, cuando usted planta una planta, usted espera que esa planta crezca, ¿verdad? ¿Cuántos han plantado una planta? ¿Y qué espera usted que suceda en esa planta? Que se crezca, que desarrolle. Especialmente si usted planta un árbol de durazno, ¿verdad? O una higuera, y espero que la plante para que me dé higos. Esperamos que esa higuera o ese árbol de durazno crezca. Es el propósito. Por eso le dije que el crecimiento es vital en todos los hábitos de la vida. En un niño, pues el ejemplo de un niño, y el ejemplo de una planta o de un árbol. Se espera que crezca. Ese es el propósito de una higuera. Es el propósito de un árbol de durazno, que crezca y dé fruto. Si no crece el árbol de durazno, si no crece la higuera, algo anda mal, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede en el cristiano que no crece, que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 20 años y sigue en el mismo estado sin crecer. Dios quiere que nosotros vayamos de aumento en aumento, creciendo en la gracia, como leímos ahí en la palabra del Señor, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar estancados. El Señor no quiere que nos quedemos estancados en nuestra vida espiritual, sino que haya un desarrollo espiritual, que al pasar los años, ¿verdad?, uno puede decir: wow, el hermano cómo ha crecido a pesar de 3 años o 5 años o 20 años. Es necesario que haya un crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Aleluya, gloria al Señor. Por eso es importante, hermanos. Por lo tanto, en el campo natural, en el hábito animal y vegetal y espiritual, debe de haber un constante crecimiento. Fíjense cómo digo, un constante crecimiento, hermanos. Así como el niño, ¿verdad? Cuando cumple un año crece, cumple otro año, va creciendo, cumple 10 años hasta grande. Oiga, y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Y como dicen los hermanos puertorriqueños, hay un dicho por ahí que el otro día el hermano Dalin me dijo, no, es que creció como maíz de riego, dice, o sea, alto, ¿verdad? Y uno a veces mira a los niños y tarda un año sin verlos, 2 años, oiga, los mira uno y dice, ¿cómo has crecido? Como el otro día le estaba diciendo a Manuel, oye, Manuel, ¿cómo has crecido? Mira, ¿me alcanzas? O sea, es algo normal, pero cuando un niño no crece, entonces algo anda mal. Y lo mismo sucede con un cristiano que no crece, que se sabe solamente Juan 3:16. Tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos se saben varios textos? O no, se llama Juan 3:16 y Filipenses 4:13, ¿verdad? Tiene que haber un crecimiento, hermanos. Es necesario que haya un crecimiento, porque si no vamos a ser cristianos anormales. Un cristiano normal es aquel que crece, se desarrolla en su vida espiritual. Por eso vamos a tocar 2 puntos cortitos. Así como debe de haber crecimiento en una planta, en un árbol, en un niño, tiene que haber crecimiento en la vida espiritual. Por eso, en primer lugar, así es la vida cristiana. Nadie debe mantenerse en el mismo punto en que estaba cuando se convirtió al Señor.
Nadie debe de permanecer en ese mismo punto. Tiene que haber un crecimiento, hermanos. El proverbista escribió lo siguiente en Proverbios capítulo 4 verso 18. Dice: mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento. O sea, hay un progreso, hermano. Está hablando de un progreso, de un crecimiento, hasta que el día es perfecto, hermanos. Está hablando de un crecimiento. Va en aumento. Así debe ser nuestra vida espiritual. Debe ir aumentando conforme pasan los años. Si pasa un año hay que crecer. Pasan 2 años hay que seguir creciendo. Pasan 15 años hay que seguir creciendo. Tiene que ir aumentando y aumentando cada vez más nuestro crecimiento espiritual, hermano. Eso es, así tiene que ser en la vida cristiana. Porque de otra manera nuestra vida espiritual se va a estancar, se va a estacionar. Y hermano, eso no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? La vida cristiana no puede ser estacionaria en ningún sentido de la vida, ni en el conocimiento de la palabra de Dios. Conforme pasan los años, tiene que haber un constante conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Tiene que haber ese conocimiento. Me acuerdo un hermano que una vez lo estaba escuchando, fue recién salvo y empezó a ir a una iglesia, ¿verdad? Y dice, hermano, dijo, y siempre la misma hermana que abría el culto siempre leía el mismo versículo. Dijo, y recién nuevecito yo, hermano, sacado del cascarón espiritual. Dijo, y luego el hermano que cantaba en la iglesia siempre cantaba nomás un canto. ¿Qué pensaría usted si yo le predicaba lo mismo todos los domingos y todos los jueves? Ya no vendía, la hermana es la primera que lo vende. Y tiene razón. Dicen que una vez un hermano predicó acerca de perdonar los unos a los otros. Y luego, pues, el segundo sermón predicó de lo mismo: amaos los unos a los otros. Y luego el tercer culto predicó: amaos los unos a los otros. Y un hermano por ahí se acercó y dijo: hermano, ¿qué está pasando? Dijo, ya lleva 3 sermones, 3 cultos que predican lo mismo. Dijo, ya lo están practicando. Dijo, hasta que lo practiquen, entonces dejo de predicar. Bueno, en ese aspecto es diferente, pero tiene que haber un crecimiento, hermano. O sea, yo no me puedo estancar, ¿verdad? No conocer la palabra de Dios y traer diferentes tipos de mensajes. Hay infinidad de sermones en la palabra de Dios, está repleta en la palabra de Dios. Por eso tiene que haber un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, en el conocimiento de la palabra de Dios. Conforme pasan los años, hay que conocer más y más la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo la vamos a conocer? Leyéndola los jueves nomás el versículo que leyó el pastor, y los domingos tenemos que leerla todos los días para conocerla más. Tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios. En nuestra relación con Dios también tiene que haber un crecimiento, y en el servicio al Señor también tiene que haber un crecimiento también. En todas las áreas de la vida, iglesia, debe de haber un crecimiento en nuestra área espiritual. Por ejemplo, porque si no hay un crecimiento en nuestra vida, se estaciona. Nuestra vida cristiana se estaciona. Aleluya, santo. ¿Cuántos han visto los vehículos que están aquí atrás? Amén. ¿Sabe que esos vehículos ya no funcionan? ¿Por qué? Porque han estado estacionados ahí. Ya los pistones están mojosos, porque el pistón se tiene que estar lubricando con el aceite. Por eso decía que la vida cristiana debe ser una vida estacionaria, que nos estacionemos en cierto nivel de crecimiento y ahí nos quedemos. Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos, de sus hijas. Él quiere que vayamos creciendo cada vez más, que no nos estacionemos en nuestra vida cristiana. Pero volviendo con el hermano ese que le digo que fue recién salvo y fue a esa iglesia, dijo, hermano, dijo, yo me estaba muriendo en esa iglesia. Y luego también mencionó, dijo, el pilón y el pastor predicaban lo mismo.
Entonces dijo, ¿qué hago? Y duró, sin embargo, se aventó 4 años ahí. Dijo, no, yo me estoy muriendo. Mejor buscó una iglesia donde se haya crecimiento. Dijo, llegué allá a aquella iglesia y había crecimiento y empecé a crecer y a crecer. Bueno, para hacerle constar la historia, fue un gran predicador ese hermano. Porque hubo un crecimiento, ¿verdad? Porque estaba en una iglesia donde no había crecimiento, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Un vehículo que se mantiene estacionado se deteriora y se echa a perder, hermanos. Aleluya. Así es con la vida cristiana. Si nos estacionamos o estamos muy cómodos estacionados espiritualmente, nuestra vida espiritual se deteriora. Se deteriora. Aleluya, santo, maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. El Señor. El agua que se estanca, que se encharca, se hace putrefacta y crea animales porque está estancada, hermanos. En cambio, el agua que corre, hermanos, entre más corre, más se purifica. Hay un proceso, hermano. Así debe ser nuestra vida espiritual. Debe ser como un río que va corriendo para que se purifique nuestra vida y no se estanque nuestra vida. Nuestra vida no debe ser como un charco de agua estancada, sino como un río que va corriendo, que va aumentando, se purifica. Entre más corramos en la vida cristiana, entre más avancemos, entre más hay un progreso, mucho más será para nuestra vida espiritual, iglesia. Tiene que haber un crecimiento, no se estacione en el mismo nivel. Lo mismo pasa con los músicos. Yo he dicho a Daniel, no te estaciones. Al principio nomás agarró el teclado y dijo, no te estaciones ya, Daniel, no te estanques solamente en el teclado. Aprende la batería, aprende el saxofón, aprende la guitarra, aprende el bass. No te estanques en el teclado solamente. Claro que cada músico tiene su instrumento fuerte, pero tiene que haber un crecimiento. Hay muchas enseñanzas en el YouTube de buenos maestros cristianos que enseñan cómo progresar en la música para adorar al Señor mucho mejor. O sea, no tiene que haber un estancamiento en ninguna área de nuestra vida. Yo digo al Señor, yo no me quiero estancar en la predicación. Quiero, Señor, hacerla más efectiva bajo el poder de su Espíritu Santo. Señor, deme gracia, deme entendimiento, porque yo no quiero vivir una vida estancada. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Glorioso Jesús. Gloria a Dios. Una espada que no se usa se oxida. Y si no usamos, si no hay un crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual se oxida también. Sí. Amén. Aleluya. Un miembro del cuerpo que no está en ejercicio se daña y corre el peligro que sea imputado. Amén. Por eso tiene que haber un crecimiento. Glorioso Jesús. Amén. Un cristiano que no crece, hermanos, se hace problemático en la iglesia. Aleluya. Repito, un cristiano que no crece causa problemas en la iglesia. Amén. Por eso es importante un crecimiento. Es importante mantenernos creciendo cada día, cada mes, cada semana, cada año. Tenemos que desarrollarnos para poder ser cristianos normales. Porque si no hay ese crecimiento, dicho crecimiento, entonces seremos cristianos anormales. Y Dios no quiere hijos anormales, Él quiere hijos normales. Amén. Decía que un cristiano que no crece se hace problemático, se vuelve problemático en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. En lugar de ser útil, se convierte en una piedra de tropiezo para otros cuando no hay crecimiento. Un cristiano que no crece se vuelve un tropiezo para otros. Aleluya. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Creo yo que usted tampoco quiere ser una piedra de tropiezo. Por eso es importante que haya ese crecimiento, amada iglesia. Es necesario que haya un crecimiento en todos los creyentes, porque a veces queremos que el pastor crezca, y es correcto, pero ¿qué es de usted?
Si alguien estudia, pues el pastor como que no ha crecido, nos predica lo mismo y lo mismo, lo mismo. Dijo el apóstol Pablo, para mí no es gravoso escribir las mismas cosas, dijo Pablo. Y para vosotros es provechoso. Pero no, tiene que haber un crecimiento. Tiene que, en todas las áreas. Aleluya, majestuoso. Músicos, supérense, no se estanquen. Maestro de escuela dominical, supérense. Pastor Aguilera, supérate. Tenemos que superarnos. Tenemos que crecer cada vez más. Amén. Por lo tanto, es necesario que haya un crecimiento en todos los creyentes. No en unos, no en los líderes solamente, no en los músicos, en todos tiene que haber un crecimiento, todos los creyentes. Tomando en cuenta que Dios nos llama, tiene que haber un crecimiento, tomando en cuenta que Dios nos llama de lo malo a lo bueno, fíjese. De lo bueno a lo mejor, nos llama Dios. Y de lo mejor a lo excelente. A mí me gusta hacer las cosas de Dios con mucha excelencia. Observo cada detalle y digo, que falta esto, ya revisé aquello, ya revisé el micrófono que todo esté funcionando bien, todo. Hacer las cosas con excelencia para el Señor. Cuando uno hace las cosas con excelencia, es señal de que ha habido un crecimiento. Que no va a decir como el tío mío, ¿verdad? Que decía, ay Sebastián, las pagas, sino que las quería deber. Porque nosotros los hispanos tenemos mala fama. Qué triste, ¿verdad? Que donde debe ir un tornillo le ponemos un alambre. Amén, amén. Donde debe ir una puerca le ponemos un hilo. Es necesario, somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas. Porque digo, Dios nos llama de lo malo a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo súper excelente. O sea, que hay un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Es necesario que haya ese proceso de crecimiento en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Santo Cordero. En segundo lugar, para poder crecer, ¿qué es lo que se necesita para poder crecer? Le voy a poner que hable. Hable ahora o que hable para siempre. ¿Qué se necesita para poder crecer espiritualmente? Que hay un anhelo, que hay un deseo, hermanos, que hay un deseo de crecer. Dígale al Señor, Señor, yo quiero crecer para el año que entra, quiero ser mejor. Y una de las cosas que le digo al Señor, me decía, Señor, ayúdeme a ser cada vez mejor, un mejor siervo suyo, un mejor hermano, un mejor pastor, un mejor esposo, un mejor padre. Siempre le digo eso en mis oraciones, muy seguido se lo digo al Señor. Señor, ayúdeme a ser mejor servidor suyo. Aleluya, amén. Sí, amén. Para poder crecer, en segundo lugar, segundo punto, ya terminamos. Para poder crecer crecer en la sana doctrina, se necesita desear tal crecimiento, hermanos. Necesitamos desearlo. Desearlo. Amén, aleluya. Aleluya. Dios no da nada a quienes nada desean. Dios no nos da nada si no deseamos nada. Amén, aleluya. Tiene que haber un deseo nosotros de querer crecer. Santo eres, Cordero de Dios. ¿Verdad que usted ha escuchado, especialmente los que tienen padres, los padres que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Quizá en algún momento se hubiera encontrado, ha escuchado su hijo que su hijo dice, ¿cómo quisiera ser grande como ti, papá? O sea, hay ese deseo de crecer. ¿Verdad que si lo mismo sucede en nosotros? Tiene que haber ese deseo, ese anhelo, esa hambre de crecer. Por eso dije al principio que Dios no le da nada a nadie que no desea nada. A Dios no le gusta desperdiciar las cosas de Él. Amén, aleluya. Amén. Amén, amén. Santo eres Rey. Si muchos no crecen en la sana doctrina es porque de verdad no desean o tienen otras prioridades. Si alguien no crece en la sana doctrina es porque de verdad no quiere crecer, y repito, o es porque tiene otras prioridades.
y le toma muy poca importancia al crecimiento espiritual. ¿Y sabía que el crecimiento espiritual no viene por los años? Yo conozco personas que tienen 4 o 5 años y han crecido mucho, pero conozco personas que tienen 25, 30 años y no han crecido. Aquí no, allá en Rusia, ¿ok? También aquí. Bueno, también aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué en algunos hay un crecimiento y en otros no? Porque en los que hay un crecimiento es porque han deseado crecer, quieren crecer y le dice al Señor, ayúdame, y ponen su parte, hermanos. Yo siempre digo, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, porque a veces le queremos dejar todo a Dios. Por ejemplo, mire, si yo le pido un trabajo al Señor y estoy todo el día en la hamaca, y dice que había un hermano que le estaba pidiendo un trabajo al Señor, Señor, mándame un trabajo, y el Señor le habló y dijo, ¿quieres también que te mesa la hamaca? Tiene que haber un deseo de crecimiento en nosotros. Eso es lo que yo he visto, porque algunos crecen y otros no crecen, porque los que crecen han deseado crecer, no se quieren quedar estancados. Porque el estancamiento, hermano, para nada aprovecha, hermanos. El estancamiento trae desánimo, conformismo, y el conformismo no lleva a ningún lado, hermanos. Aleluya, santo. Por eso es importante que haya ese constante crecimiento, y ese crecimiento tiene que, para que haya ese crecimiento, tiene que haber ese anhelo, ese deseo, y ese crecimiento tiene que ser en la sana doctrina. Aleluya. El apóstol Pedro dice lo siguiente en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice Pedro estas palabras: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro. Cuando un creyente no crece, la causa principal es porque en realidad no anhela tal crecimiento. Es que no quiere crecer. Y qué feo se mira un creyente que no crece, hermanos. Amén. Por eso hace un momento le dije que un creyente que no crece se vuelve problemático en la iglesia. En vez de ser de bendición, ¿verdad?, causa problemas. Amén. Glorioso. Pero el creyente que está creciendo constantemente está buscando qué hacer, porque quiere crecer. Gloria a Dios. Amén. 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 Por ejemplo, mire, aquí dice Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual. Amén. Deseo. Y ahorita casi no se acostumbra, ¿verdad? O quizás poco, pero tiempos antiguos, cuando nació un bebé, una niña, un niño, las madres le daban pecho. Y aquí Pedro, dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la sana doctrina. No puede haber un crecimiento genuino si no es en la sana doctrina de la palabra de Dios. Está saturado, hermanos. Aleluya. Otra vez mi esposa estaba escuchando un predicador y dije, cámbiale, le dije, ese no vale, cambia al otro. Glorioso Rey. Aleluya. Y algunos predicadores que empezaron bien en la sana doctrina, ahorita andan bien desviados. Bien desviados. Este crecimiento tiene que ser en la sana doctrina. Por eso Pedro dice, desear, o sea, que hay ese anhelo. Y pone el ejemplo un niño como recién nacidos. La leche espiritual, dice, como dice Pedro, se refiere a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis, dice Pedro. Y por eso decía que cuando un creyente no crece, la causa principal es porque en realidad no anhela tal crecimiento. Al niño recién nacido no se le tiene que decir que busque el pecho de la mamá, ¿verdad que no? ¿Qué hace el niño recién nacido? ¿Por qué? Porque hay ese deseo de esa leche,
Ahí anda topeteándose, pero busca. Ahí dice, y Pedro pone ese ejemplo. Dice, bueno, así como un niño recién nacido desea la leche, ustedes como recién nacidos desean la leche espiritual, la palabra de Dios, la sana doctrina, no adulterada, hermano. Oye, porque ahorita tanta gente que adultera la palabra del Señor, la saca de contexto, la acomoda a su conveniencia. Hay un evangelio que lo acomodan al gusto de la gente. Uno no tiene que acomodar el evangelio al gusto de la gente. La gente se tiene que acomodar a como está establecido en la palabra de Dios. Y esto no se discute. Dijo Pablo en Gálatas 1:10, si no me equivoco, ¿busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Si busco agradar a los hombres, ya no me constituyo siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba la sana doctrina. Pablo predicaba la sana doctrina. Bendito Cordero de Dios. Es muy triste cuando mira una persona que ya tiene 10 años, 20 años, y todavía le preguntan a uno, hermano, ¿dónde está el versículo fulano? Y está bien que a veces no va a saber uno los versículos, ¿verdad? Pero ya después de 20 años, 25 años. Oye, hermano, ¿qué puedo contestar cuando me preguntan esto? Oiga, después de 20 años. Oye, hermano, ¿y es bueno dar el diezmo o no es bueno dar el diezmo? Porque una vez una persona me llamó y me dijo, oye, hermano, ¿es bueno dar el diezmo o no dar el diezmo? Y es bueno porque Dios lo establece en su palabra. Sí, pero fue hecha en el Antiguo Testamento. Le dije, ¿usted tiene licencia? Dijo, sí. ¿Y para qué la agarró? Si eso se la dio a una generación la ley hace 100 años, ¿para qué tiene licencia? Y si las leyes terrenales están vigentes, ¿cuánto más la palabra de Dios, aunque esté en el Antiguo Testamento, tiene vigencia en nuestros días? O sea, tiene que haber un crecimiento, hermanos. Santo eres, Cordero. El niño recién nacido busca el pecho de su mamá. Y no le tiene que decir al niño, mi hijo, busca el pecho. No, solito. ¿Y qué pasa cuando no lo hay? Empieza a llorar por la leche. Así nosotros tenemos que desear la leche espiritual de la palabra de Dios. Aleluya. Tiene que haber ese crecimiento, hermanos. Ahora notemos que Pedro habla de la leche espiritual refiriéndose a la palabra de Dios y a la doctrina sana que proviene de la palabra de Dios. Hoy en la actualidad muchos creyentes buscan la leche terrenal en vez de buscar la leche espiritual que es la palabra de Dios. Aleluya. Oye, uno se queda asombrado, hermanos, los que tienen falso que oiga, están los templos llenos. Porque buscan la leche terrenal, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que no provienen de la palabra del Señor. Aleluya, bendito Jehová. Amén. Enseñanzas humanas que no provienen de la palabra del Señor. Esa es la leche terrenal. Y mucho creyente busca la leche terrenal. O sea, las falsas enseñanzas. Hace algunos años estaba mirando, yo no le puedo llamar ni predicador. Estaba diciendo que ahí viene el oro, y le rompe las manos, y cacha el oro. Y ahí está la gente, miren. Doctrinas humanas. Y el oro nunca cayó. Pero ahí está la gente, y yo, ay, el oro, ahí viene el oro. Pues, ¿cuál oro? Hace algunos meses miré uno y Padre Celestial, Gloria a Dios, aleluya. leche terrenal. Y Pedro dice, busquen la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada. ¿Cuántos son de rancho? ¿Cuántos se acuerdan que había lecheros en los ranchos? Que tenían ciertas vacas, vendían leche. Pero ¿sabe qué hacían con esa leche para hacerla rendir? ¿Echaban qué? Agua. Esa es leche adulterada. Lo mismo sucede en la palabra. Hay muchos que adulteran la palabra de Dios. Muchos predicadores modernos, yo no puedo llamar ni predicadores,
que adultera la palabra de Dios. Aleluya. Ya la otra miré uno que traía hasta un martillo. Le decían el martillo de la unción. Padre celestial. Y se animaba la gente y le daba unos martillazos, hermano, y caía y decía: la unción del Señor está aquí. ¿Por qué? Porque mucha creyente busca la leche terrenal y no la espiritual. No se sacia, no se satura todos los días de la palabra de Dios. Cuando uno desea la leche espiritual de la palabra de Dios, todos los días ocupa tiempo. Si no más se puede, media hora diaria. Y cuando se puede, hay que leerla 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Porque esa es la leche espiritual, la palabra de Dios, las enseñanzas que emanan de la palabra de Dios y fluyen de la palabra de Dios. Eso es lo que se refiere a Pedro, que dice: busque la leche espiritual. Así como un niño no se le pide, mire hermano, al verdadero creyente no se le entretiene con una sonaja. ¿Verdad que el niño cuando tiene hambre y quiere la leche del pecho de mamá, usted le da una sonaja, ni caso le va a hacer la sonaja? Y muchos creyentes se entretienen con sonajas, enseñanzas falsas, en vez de buscar la leche espiritual. El mundo, los falsos predicadores, les suenan una sonaja de falsa enseñanza y ahí va la gente. Amén, alabado Dios. Como ese marro, que el amarro de la unción. Digo, ¿dónde está la Biblia? ¿Sabe que hay muchos creyentes que hacen cosas que no están en la Biblia? Es tiempo de retornar a la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Y el niño solito busca la leche. Así nosotros, el verdadero creyente, busca la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada. No, ya mejor no voy de aquí, la hermana que le predica muy duro, me voy a otra iglesia. Óigame, no. Yo examino mucho los sermones, hermanos. Cuando el Señor les doy a repasar el cambio y le digo: voy a cambiar aquí, los examino antes de ponerle: digo, Señor, estoy en lo correcto, de acuerdo a su palabra. Por eso decía que hoy en la actualidad muchos creyentes buscan la leche terrenal, es decir, enseñanzas humanas que no provienen de la palabra del Señor y que además no edifican, sino que los alejan de la verdadera enseñanza bíblica. Santo eres para siempre, Señor. Estas sonajas de enseñanzas falsas los alejan de la enseñanza bíblica. Aleluya. ¿Cuántos minutos me faltan? Y ya me pasé, Padre Celestial. Bueno, a Dios sea la gloria. Aleluya. Glorioso Dios. Primero de Pedro 2:2 dice algo muy importante que hay que considerar. Dice: desean como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y lo dice: ¿para qué? Para que por ella crezcáis. Es decir, la leche que está adulterada, la enseñanza que está adulterada, no produce crecimiento espiritual. No produce crecimiento espiritual. Ahora notemos que la leche que da nutrición, a la que se refiere Pedro, y que produce el crecimiento espiritual, es aquella que no está adulterada, hermanos. Esa es la leche que nutre al creyente. Es decir, a la que no se le ha añadido nada. En el libro de Apocalipsis dice: hay aquel que le quite o le agregue a la palabra de Dios. Hoy en nuestros días muchos falsos predicadores predican un evangelio con aditivos. Predican un evangelio con aditivos, hermanos. Le agregan un evangelio adulterado, hermanos, lleno de aportaciones humanas. Y ese no es el verdadero evangelio. Por eso Pablo dijo: si alguien llega con otro evangelio que no sea el que nosotros le predicamos, sea anatema.
Dijo, aun si un ángel le predicaba otro evangelio, sea anatema. Pablo sabía que el evangelio que él predicaba no era un evangelio adulterado. Pablo sabía que la palabra que él predicaba era la leche espiritual no adulterada. Él sabía. Por eso dijo, si alguien llega predicándoles el evangelio, no les creas. Amén. Y ya para concluir, cada cristiano tiene de parte de Dios un imperativo muy importante. Y ese imperativo es el de crecer en la vida espiritual. De verdad, siendo sincero, ¿le gustaría quedarse en el mismo nivel? Yo no. Yo le he dicho al Señor que no quiero quedar. Y no me voy a quedar. Me he propuesto a crecer, a mejorar en los sermones. Claro, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, ayúdeme a trazar bien su palabra. Gloria a Dios. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, traza bien la palabra. O sea, echa la línea derecha de la palabra. Que esté derecha la predicación tuya. Gloria a Dios. Porque la predicación derecha, que no está adulterada, es la que edifica, la que produce el crecimiento espiritual, la sana doctrina, la enseñanza bíblica, la enseñanza, la predicación fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Glorioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero ese crecimiento debe ser en la sana doctrina que proviene de la palabra del Señor, como estamos diciendo. De no ser así, cualquier otra doctrina errónea lo apartará de la sana doctrina y de la verdadera fe. Aleluya. De la verdadera fe. Oiga, ahorita está ahí, Padre mío, que yo decreto y que a mí me cae mal esa palabra. El único que puede decretar es Dios y punto. Amén. A mí me cae mal los predicadores que yo decreto bendición. Mira, creyéndose dioses. Dios es el único que decreta y punto. Amén. Eres digno, Jesús. Aleluya. Y que yo decreto bendición, carro nuevo sobre ti. Y ahí está la gente y oye, ¡uy! Y el verdad predicador, el verdad profeta se acerca. Dice Dios que estás orando 5 minutos y no es suficiente, que ores más. Ese predicador se equivocó. No, ese es el correcto. El profeta correcto. Leche adulterada. Hoy hay muchos cristianos que quieren acomodar el evangelio a su manera. A su manera. Y el evangelio no lo acomodamos a nosotros tenemos que acomodar a la manera del evangelio, de la leche espiritual que proviene de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Gloria a Dios. Yo me anhelo es que todos crezcamos juntos. Yo quiero crecer, yo quiero que usted también crezca. Vamos a seguir creciendo. Les hago un reto, de verdad. Si usted se sabe 10 versículos de memoria, propóngase aprender otros 10. Y lo que aprende los 20, propóngase aprender otros 10, ya lleva 30. Eso es señal de que hay crecimiento. Aleluya, bendito Jehová. Amén. Amén. Les reto en el nombre de Jesucristo a que no nos estanquemos. Es muy bonito crecer, hermano. Uno puede sentir, hermanos. Aleluya. ¿Cómo lo puede decir? Es algo satisfactorio en la vida de uno cuando hay ese crecimiento. Glorificado Dios. Aleluya. Así que les invito con todo mi corazón a que sigamos creciendo. Y si usted por X circunstancias se ha estancado, dígale, Señor, no más. Glorioso Jesús. Yo quiero crecer. Póngase a sus pies. Va a pedir a Génesis que pase y adore al Señor con un cántico. Mientras hablamos con el Señor, ahí hable usted lo que Dios ponga en su corazón. Hable allí con el Señor. Mientras adoramos al Señor, Padre eterno, queremos crecer, Señor. Yo no estoy conforme. Yo sé que mis hermanos tampoco, Señor. Hemos crecido, es la verdad, Señor. Pero tiene que haber ese crecimiento continuo en nuestras vidas, Señor eterno. Ayúdenos, Señor, cada día a ser mejores.
mejores seguidores suyos, mejores adoradores suyos, mejores en todas las áreas de nuestra vida espiritual, Señor. Queremos ser mejores para la gloria de su santo y bendito nombre. No queremos ser como un charco que se estanca, Señor. Oh, Señor, porque el agua que se estanca, Señor, produce, Señor, animales, Señor, y nosotros no queremos que nuestra vida sea un charco estancado. Queremos que nuestra vida sea como un río, Señor. Aleluya. Que fluya, Señor, que corra, Señor eterno. Ayúdenos cada día a crecer, Señor. Deseamos crecer. Con cuánta razón dijo su siervo Pedro, que tenemos que desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Su palabra, su palabra, su palabra genuina, su palabra verdadera es la que produce ese crecimiento en nuestra vida. Oh, glorioso Rey, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Sí, Señor. Oh, Rabasiva, canta, Rabasó. Sí, Señor eterno. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor eterno. Que cada día rindamos nuestra vida, Señor, al servicio suyo. Señor, el que pierde su vida por causa suya y de su evangelio, la hallará, Señor. Porque perdiendo con usted, se gana, Rey eterno. Sí, Dios soberano. Precioso Rey. Me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Sí, Señor eterno. Queremos ser fieles hasta el final, Señor, y vivir en constante crecimiento para la gloria de su santo y bendito nombre. Es el anhelo suyo, que su pueblo, sus hijos, sus hijas crezcamos, Rey, para la gloria de su nombre. Yo me entrego, quiero ser fiel. Sí, Señor, gracias. Ayúdenos, Señor, aún para crecer. Necesitamos de su ayuda divina, Señor, porque no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer de nuestra cuenta, Señor. Le necesitamos en todo y sobre todas las cosas a usted, Rey soberano. Que templo, casa del alfarero, Señor, esta pequeña congregación, vayamos aumentando así como la luz de la aurora, Señor, que sale, Señor, y al mediodía da su luz resplandeciente. Así queremos ser nosotros, Rey eterno. Ayúdenos, Padre, para que su nombre sea glorificado en gran manera. Aleluya. Démosle una ofrenda de palmas al Señor y vamos a seguir creciendo, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Déjeme ver a ver con cuántos minutos me pasé con 10, pero bueno, la gloria sea para el Señor. Amén. Gloria. Pueden ocupar